Hola, ¿qué tal, queridos jóvenes? Tengan todos buenos días. Vamos a continuar con nuestra sesión. El día de hoy, jovencitos, vamos a tratar un tema bastante bonito, bastante interesante en la geometría, que es congruencia de triángulo. A ver, previo a la visualización del vídeo, por favor, como ya es las recomendaciones que indico, siempre hacer una lectura del libro. En el libro se está mostrando, en el material de trabajo, se están mostrando pues los criterios de congruencia, un pequeño concepto acerca de la congruencia y algunos casos o situaciones especiales en la congruencia. Esto es importante, por favor, revisarlo, tratar de internalizar para poder pues al momento de ver la resolución del vídeo, de los problemas, pues no tengas tanta dificultad, ¿ya? Entonces vamos a empezar, vamos a resolver solamente el problema 14 del libro y el resto de problemas va a quedar como trabajo para que pues, lo puedas presentar. Y al mismo tiempo, pues eso te va a ayudar a poder retroalimentar este contenido. Pero no vamos a dejarlo solamente con el problema 14, vamos a pasar a resolver algunos ejemplos. Vamos a resolver dos ejemplos y uno más un tanto interesante, el último problema que voy a resolver. Por favor, empecemos. ¿Listo? A ver, el problema 14, pues nos dice la siguiente situación, ¿no? Nos presenta un cuadrado ABCD, como estás viendo en la figura, y ese mismo problema está en tu material, pues nos dice que es un cuadrado con estas condiciones, ¿no? Que AQ, ¿dónde está AQ? Ahí está, esto vale 12 y QC vale 4. Entonces vamos a ir poniendo esos valores, ¿no? Tenemos que este pedazo de aquí vale 4. Por otro lado tenemos que esto vale 12, entonces vamos a poner por aquí 12. 12 vendría a ser la longitud que va pues desde aquí, vamos a poner aquí, a ver así, ahí está, hasta acá. Eso vendría a ser 12 según lo que tenemos en el problema. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Nos piden calcular el valor de BP, nos piden calcular esta porción que le vamos a llamar X. A ver, jovencitos, ¿cómo se tiene que empezar a desarrollar este tipo de problemas? A ver, primero recordemos, la congruencia de triángulos, jovencitos, recordemos que pues es aquella situación en donde nos van a presentar, o tenemos que observar nosotros en los problemas, dos triángulos que sean congruentes. ¿Y qué es congruente? Recordemos, iguales. En palabras simples, iguales. Entonces, una vez que tú determines que dos triángulos son congruentes, entonces son iguales, pues tendrán elementos en valores equivalentes, es decir, lados congruentes y ángulos congruentes. O sea, lados iguales y ángulos iguales, pero respectivamente, no al azar. Fíjate por acá, a ver, vamos a tratar de identificar una recomendación, un consejo, muchachos. Cada vez que usted vea un cuadrado, ya sea rectángulo o cuadrado, y pues por fuera de él o por dentro se está pues construyendo o hay en este caso pues un triángulo rectángulo, el consejo, la recomendación, la sugerencia, jovencitos, es siempre formar otro triángulo rectángulo al que tú estás observando. En este caso, un triángulo rectángulo igual a este, o sea, un triángulo congruente tendríamos que formar. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Lo que se recomienda es prolongar los lados de los triángulos. Por ejemplo, yo podría prolongar esto por aquí y podría cerrar. Y de alguna forma, pues con algunas condiciones, el triángulo que está aquí con el triángulo que voy a formar por acá deberían de ser congruentes. Pero quizás no me sirva por este lado porque yo tengo esta edad. Entonces, el trazo que tendrías que hacer, tendría que ser este. Vamos a hacer este trazo. Observa, por favor. Y por aquí lo que voy a hacer es, pues, cerrar la figura, es decir, voy a formar un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, Acá vamos a poner el ángulo de 90 grados, como estás observando, ahí está el ángulo de 90 grados. Listo. Entonces, este triángulo rectángulo lo estoy formando al prolongar PB. Lo estoy prolongando, vamos a ponerle un punto, a ver, le voy a poner el punto E, ya está. Entonces, observa por aquí, mira. Una vez que tú haces esa recomendación, lo que tienes que proceder ahora es a ponerle ángulos. Porque recuerda tú que los criterios de congruencia, pues eran, ¿cuáles eran los criterios de congruencia? Eran ALA, recuerda, era LAL y era el famoso LLN. Entonces, necesitas en dos casos, o en dos criterios, necesitas ángulo. En todo caso, pues mira, lo que voy a hacer es esto. A este angulito le puedo llamar alfa.
Y pues en este triángulo rectángulo, a este ángulo le voy a llamar θ. Entonces, en este triángulo podemos concluir lo siguiente. Podemos decir así, que en el triángulo, en este caso, BPC, ¿qué tenemos en ese triángulo? Tenemos que alfa más θ es igual a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? En el triángulo BPC. Ahora, si tú notas por este lado, por aquí tengo una línea, por lo tanto esto de acá tiene que hacer 180 grados, porque es una línea. Sabemos que cuando es una línea se forma un ángulo llano. Es decir, que si aquí tengo 90 y tengo θ, necesariamente el angulito que está por aquí, jovencitos, tiene que ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa más θ es 90. ¿Ven cómo se van moviendo los ángulos? Entonces, si esto es alfa en este triángulo, pues puedo decir que este angulito de aquí tiene que ser θ. Tiene que ser θ. ¿Por qué, jovencitos? Porque sabemos que alfa más θ suman 90. Y este es un triángulo rectángulo. ¿Qué más, profesor? Mira, jovencitos, lo que también podemos agregar a este problema es lo siguiente. Me dicen que es un cuadrado. Entonces, una recomendación. Si es un cuadrado, pues ponle alguna marquita en los lados, porque sabes que un cuadrado tiene los lados iguales. Entonces haríamos esto. Por ejemplo, le puedo poner, vamos a poner el garabato. Ahí está. Le pongo garabato, ahí está, y le pongo garabato. Listo. Eso me sirve para poder observar los casos de congruencia o el criterio de congruencia que voy a poder visualizar así. Aquí. Quiero que observes, por favor, este triángulo que estoy remarcando con este triángulo que estoy remarcando. Si tú observas esos dos triángulos, pues vas a notar un criterio de congruencia y ese es ángulo, lado, ángulo. Mira por acá. Ángulo, lado, ángulo. O sea, estaríamos hablando de este criterio. Ángulo, lado, ángulo. El famoso ALA. Como profesor, mira, θ garabato alfa. θ garabato alfa. Ese criterio o esa observación que estás haciendo, pues te basta para poder decir que estos dos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, tienen que ser iguales. Entonces vamos a poner por acá un punto número 2. ¿Qué vamos a colocar por aquí? Que el triángulo, en este caso BEA, vamos a poner el triángulo BEA, es congruente. Se pone ese simbolito. ¿Con qué triángulo? Con el triángulo BPC. El triángulo BPC. ¿Bajo qué caso o criterio de congruencia? En este caso, ángulo, lado, ángulo. Ponemos por acá. Ángulo, lado, ángulo. Listo. Siempre hay que justificar en este caso la congruencia que estamos visualizando. Entonces, como observamos, si estos dos son congruentes, pues vamos a empezar a mover valores. Claro, vamos a empezar a mover valores. Mira, si al frente de alfa tengo x, pues este triángulo es idéntico al otro. Entonces significa que al frente de alfa también debo de tener x. Por lo tanto, esto es x. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora, quiero que observes por aquí que la figura que se está formando, por ejemplo, esta figura EPQ, es un rectángulo, jovencitos. ¿Por qué es un rectángulo? Porque he prolongado esto y he trazado la perpendicular. Entonces, 90, 90, 90, necesariamente aquí, el ángulo que se está formando aquí, jovencitos, tiene que ser 90 grados. Entonces, estamos formando un rectángulo ahí, jovencitos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si esto es x, esto de aquí también tiene que ser x. Porque en un rectángulo los lados opuestos son iguales. Significa que esto es x. O sea, desde aquí hasta acá es x. ¿Listo? Ahora, regresemos a la congruencia. Estos dos triángulos son iguales. Al frente de θ tienes x más 4. Al frente de θ también tienes que tener x más 4. O sea, desde aquí hasta acá tiene que ser x más 4. Vamos a poner por aquí x más 4. Listo, jovencitos. Ahora quiero que observes el rectángulo. Al ser un rectángulo, habíamos dicho, recuerda por favor que tiene los lados opuestos son iguales. Entonces, si esto es x, acá arriba x. Y si esto es 12, esto también será 12. Por lo tanto, podemos decir por acá que x más 4 más x debe de ser igual a 12. Entonces, vamos a plantear por acá con un asterisco, x más x sería 12x. Más 4, esto de acá debe de ser igual a 12. Resolvemos esos jovencitos, esto pasa a restar por allá, sería 8, ¿no? Este 2 pasa a dividir, por lo tanto, yo ya tendría el valor de x, que vendría a ser 4 por allá pasa a restar, sería 8, esto divide, sería 4. Ahí está mi respuesta, jovencitos, o la solución
o la respuesta al problema. Listo, jovencitos. Espero que se haya podido entender este ejercicio en el que se está, bueno, aplicando un criterio de congruencia. ¿Qué criterio, por favor? El ángulo lado ángulo. Ahora, ¿cuáles han sido las recomendaciones, jovencitos? Es que cuando veas un cuadrado y sobre él, ya sea por fuera o por dentro, hay un triángulo rectángulo, se recomienda construir otro triángulo rectángulo. ¿Pero cómo? Prolongando uno de los lados comunes, bueno, uno de los lados, en este caso, del triángulo rectángulo. Eso te ayuda mucho y vas a formar, en este caso, dos triángulos congruentes. Pero tenemos que probar, no vamos a hacer así, ya profesor, son congruentes. Es decir, vamos a ponerle angulitos para poder mover y tratar de dar con la respuesta. Bien, jovencitos, vamos a pasar luego de este problema, vamos a resolver ahora mismo el ejemplo número 1. Mira este problema bonito por aquí. Me dicen, se tiene un triángulo ABC, aquí está, que es equilátero. Si es equilátero, jovencitos, pues lo que tienes que hacer es, jovencitos, ponerle marcas iguales. Entonces, le podemos poner, jovencitos, a ver, estos van a ser iguales, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí, vamos a leer una condición más. Por aquí tengo una pequeña condición. Me dice que AM es igual a NB. Ajá, mira acá. AM es igual a NB. Entonces, si a esta porción, vamos a decirlo así, jovencitos, si a esta porción yo le doy un valor de A, pues esta porción tiene que ser A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué te parece si a esta porción le llamo B? Si a esa porción le llamo B, pues estaría diciendo que el lado del triángulo equilátero es A más B. A más B. Esto también tiene que ser A más B. Por lo tanto, esto sería B. Entonces, esta porción de abajo tendría que ser también A más B. Listo. Ahora, ¿qué hago, por favor? Quiero que observen la figura y pues si es un triángulo equilátero, lo que tienes que hacer es ponerle esa consecuencia que traen los triángulos equiláteros. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángulos tienen que ser iguales a 60. Por ejemplo, aquí puedo poner 60 grados. ¿Listo? Aquí también va a ser 60 grados y por este lado también va a ser 60 grados. Vamos a ponerle por acá 60 graditos. Ahí está. Ahora, quiero que notes, por favor, vamos a poner por aquí, este triángulo, jovencito, que voy a sombrear por acá. Este pequeño triángulo. ¿Con quién? Con este triángulo que vamos a poner por aquí. ¿Cómo son estos dos triángulos, jovencitos? Ajá, ya te has dado cuenta. Son congruentes, porque observa por aquí, mira, lado, ángulo, lado. Mira, A más B, 60A. Observa por acá, A, 60, A más B. ¿No? A más B, 60A. Si quieres así, A más B, 60A. O sea que este triángulo con este triángulo de arriba hacia abajo, pues son congruentes. Entonces vamos a decir por acá que podemos observar que el triángulo, ¿qué triángulo? El triángulo, por ejemplo, AMC, vamos a decir que el triángulo AMC, pues es congruente. ¿Con qué triángulo? Con el triángulo ABN. Vamos a poner por aquí. ABN. Listo. ¿Bajo qué criterio de congruencia? En este caso tendríamos lado, ángulo, lado. Entonces ponemos aquí. Lado, ángulo, lado. Mira, a ver, ahí está el criterio de congruencia. ¿Te das cuenta, jovencito? Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer, al saber que ya son congruentes, pues tenemos que mover ángulos. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque me dan ángulos. Si me dan ángulos, jovencitos, trabajo con ángulos. A ver, ¿qué más podemos hacer por aquí? Mira, quiero que veas y podemos hacer lo siguiente. Mira, jovencitos, pues como este triángulo es congruente con este de acá arriba, pues los ángulos respectivamente tienen que ser también congruentes. Entonces, en la geometría, cuando tú no tienes un dato, se recomienda ponerle un dato. Entonces vamos a ponerle un dato. ¿Qué te parece si a este angulito le pongo, por ejemplo, alfa? Listo. Si ese angulito es alfa y yo aplico el famoso, bueno, antes de hacer eso podemos hacer esto. Vamos a mover el alfa entonces, ¿no? Como este triángulo es congruente con este triángulo, pues voy a mover ese alfita. Si al frente de alfa está A, pues al frente de este A tiene que estar el alfa. Eso significa que este angulito de aquí, jovencitos, tiene que ser alfa. ¿Te das cuenta? Listo. Ahora, quiero que notes un detalle, por favor. En este triángulo de aquí, a ver, vamos a ver, en el triángulo que estoy poniendo con rojito, en ese triángulo podemos aplicar
Una propiedad bastante, vamos a ponerlo por aquí, bastante utilizada, que es esta, jovencito. Cuando yo tengo, pues, un triángulo, en este caso, de esta forma, se dice que dos ángulos interiores, pues, te dan un ángulo exterior. Por ejemplo, si esto es alfa y esto es teta, este ángulo debería ser alfa más teta. Esa propiedad la voy a aplicar, ¿dónde, jovencitos? En este triángulo. La famosa U, yo le llamo la propiedad de la U. Ahí está, una U. Entonces, esa misma es la que voy a hacer acá. ¿Cómo se ubica, profesor? Claro, alfa más teta, eso va a ser equivalente a este ángulo. O sea, este ángulo tiene que ser alfa más teta. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo se mueve el ángulo? Ah, profesor, y ahora esa misma propiedad voy a aplicar, pero observa, en este triángulo que voy a remarcar de, vamos a poner de naranja, en la X. Observa aquí, por favor. Ahí está. Mira, en este triángulo vamos a aplicar la U. Es decir, este ángulo. ¿Qué ángulo, profesor? Estamos hablando, a ver, vamos a marcarlo con verde. Este ángulo, que es 60 grados, con este ángulo que estoy remarcando, por favor, pues esos dos son los internos. Eso debe ser equivalente al exterior. Y acá está el exterior. Quiero que notes, por favor, ¿cómo se obtiene el exterior? Prolongando un lado, se forma la U. Es decir, te vas donde está el tercer ángulo interno y afuera. Ahí está. Entonces tienes 60 y tienes alfa, el ángulo o el tercer ángulo sería este. Afuerita debe de estar la suma de esos dos. O sea que esto tiene que ser alfa más 60 grados. Entonces podemos hacer una pequeña ecuación porque esto es igual a esto. Entonces vamos a hacer por acá, ponemos un asterisco para nuestra solución y diríamos que pues alfa más teta más 3 teta debe ser igual a alfa más 60. Entonces ponemos por acá, ¿no? Alfa más teta más 3 teta sería por aquí 4 teta. Eso debe ser igual a teta más 60 grados. Si te das cuenta, es alfa más 60. Bajaría tus por aquí. Pequeño error, vamos a poner por aquí alfa. Así es. Ahora, si notas por aquí, este alfa con este alfa se puede simplificar, ¿no? Una ecuación básica, por lo tanto esto pasaría a dividir. Entonces ya tendría el valor en este caso de teta, sería 15 grados. Ahí está nuestra respuesta. Por lo tanto decimos que el valor de teta sería 15 grados. Bien, jovencitos, espero que se haya podido entender. Quiero recapitular aquí que aquí estoy aplicando, en este caso, la propiedad de la U. Se está formando la U. Como están viendo, 60 más alfa es todo eso que está aquí afuera. Bien, jovencitos, espero que hasta ahí me estés entendiendo la idea con la resolución de estos problemas. Bien, estoy tratando de darte las justificaciones, cómo más o menos tienes que ir pensando o enfocándote a la resolución de los problemas. Primero, ya lo vimos un caso de cuadrados. Las recomendaciones ya lo di. Tratar de prolongar lados para poder formar un triángulo rectángulo en este caso. Por este lado, si a ti te dan en este caso un triángulo equilátero, pon por favor las consecuencias que trae. En este caso, 60 grados. Y luego mucho ojo para poder observar, por ahí se esconde la congruencia del triángulo. Además, para la resolución de este problema hemos utilizado, en este caso, una propiedad básica de triángulo, muy utilizada. ¿Listo, jovencitos? Vamos a continuar con el siguiente problema dentro de un momento. Y luego de ello haremos un problema más bastante interesante. Bien, jovencitos, vamos a continuar una vez más con el siguiente problema que quedó pendiente y pues vamos a resolverlo. A ver, se presenta la siguiente situación, solo me dicen en la figura calcula teta, nada más. Entonces, vamos a observar la figura y podemos notar que tenemos aquí un triángulo EBA con 3 lados iguales, y eso ya lo vimos. Entonces recordar que esto es un triángulo equilátero. Ahora, por este lado, bueno, está faltando por aquí, vamos a poner el vértice C, ¿listo? Por este lado, pues tengo el triángulo BFC, que también tiene 3 lados iguales, o sea, es también equilátero. Entonces, ¿qué hemos hecho en la pregunta anterior? Pues ponerle los ángulos iguales a 60. En este caso voy a poner por acá 60 grados, por aquí voy a poner 60 grados, y por este lado voy a poner 60 grados. Profesor, por acá también será 60, por acá también será 60, por este lado también será 60 y por este lado también será 60. Ahora, jovencitos, quiero que notes algo curioso en este problema. Por favor, mira,
Voy a sombrear este triángulo que tengo por acá. ¿Ya? Y este triángulo que voy a sombrear por aquí, de verdecito, claro. Mira, jovencitos, el triángulo EBC, mira las condiciones que tiene. Tronquito, 60 grados, quiero que notes por aquí, lo voy a remarcar de rojo. Ahí está, mira, ¿estás viendo, jovencitos? Ahí está. Mira, ven. Tiene EBC. Tienes tronquito, 60 garabatos. ¿Te das cuenta? Ahora quiero que observes este triángulo ABF. El triángulo ABF también tiene tronquito, y si observas por aquí, vamos a remarcarlo aunque sea con azul, el ángulo que se está formando por aquí es también 120, o sea, tienes por acá ABF, sería tronquito, 60 y garabato. Ah, profesor, eso me lleva a decir que este triángulo EBC es congruente con el triángulo ABF, directo está. Entonces vamos a decir por acá que el triángulo, ¿qué triángulo? EBC. El triángulo EBC es congruente. ¿Con quién triángulo? ¿Con qué triángulo? Con el triángulo ABF. Ponemos por acá ABF. Listo. Es congruente. Si son congruentes, pues hay que indicar el criterio o el caso. En este caso sería lado, ángulo, lado. Ponemos aquí lado, ángulo, lado. Listo. Muy bien, jovencitos, ya sabemos que si son congruentes, pues mantienen pues ángulos iguales y lados iguales. Entonces, ¿cómo es esto, profesor? Vamos a tratar de, vamos a decir, inteligentemente tenemos que ponerle los ángulos por aquí. A ver, mira, jovencitos, mira, vamos a hacer esto. Quiero que notes por aquí. Mira, si aquí tienes tronquito, este ángulo está al frente del tronquito. Sí, profesor, pero también puedo trabajar con el garabato. Claro, trabajemos con el garabato. Ahí fíjate, mira, a este ángulo de aquí, si le pongo alfa, por ejemplo, y está al frente del tronquito, en el triángulo ABF, entonces ese alfa también tiene que estar al frente del garabato. Entonces ese alfa también tiene que estar al frente del garabato en el otro triángulo que es congruente. Entonces este de aquí tiene que ser alfa. Ya está, ¿te das cuenta? ¿Sí? Mira cómo hemos movido los ángulos. Ahora, jovencitos, quiero que recuerdes algo muy importante. ¿Cuál es esto, profesor? Permíteme por aquí. Mira, ¿te acuerdas de una propiedad bastante utilizada que es esta propiedad que se conoce como la mariposita, o la propiedad, también la conoce, vamos a poner por acá así, o sea, recuerdas por aquí, ¿no? Si esto es alfa y esto es teta, ponte que esto sea x y esto sea y, pues decíamos que alfa más teta es igual a x más y. Esta propiedad de aquí es la que vamos a necesitar acá, porque acá hay una corbatita, o le llaman también mariposita. ¿Cómo es esto, profesor? Verifica por acá, jovencitos. Mira por aquí, mira. ¿Dónde está en este caso? Le vamos a poner por aquí la propiedad de la mariposita. Mira, acá está. Ahí está. Mira. ¿Te das cuenta? Mira. Ajá. Mariposita, o la le llaman corbatita. ¿Qué significa, profesor? Que la suma de estos dos ángulos también tiene que dar por este lado. O sea, jovencitos, o sea, mira, fíjate, si por acá tienes alfa más 60, por este lado tienes que tener alfa más 60. Si ya tienes alfa, este necesariamente tiene que ser 60 grados. Tiene que ser 60 grados. Importantísimo. Ahora, jovencitos, vamos a aplicar nuestra propiedad muy utilizada, la propiedad de la U. Mira la U. Ahí está. Teta más 2 teta igual a 60. Entonces decimos por acá que teta más 2 teta, vamos a poner por acá, teta más 2 teta es igual a 60 grados. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Podemos resolver y sacamos la respuesta. Sería 3 teta, ese 3 pasa a dividir a 60 y sería en este caso 20 grados. Y ya tengo por acá, jovencitos, la respuesta a nuestro problema. ¿Listo, jovencitos? Creo que hasta ahí vamos yendo bastante bien. Vamos a resolver un problema más bastante interesante, bonito, que por ahí conseguí, y seguimos con el último ejercicio. Hola nuevamente, muchachos. Bueno, vamos a continuar con un problema más, como había quedado luego del último problema que resolvimos hace poco.
Vamos a continuar con uno más. Bien, este problema es bastante interesante, es un problema muy bonito que pues nos va a llevar justamente a nuestro tema y algunas otras cositas más que tenemos que recordar. Es un problema ya de nivel un tanto avanzado. ¿Listo? A ver, en la figura que nos dan, nos piden calcular x, así como está. Bueno, cualquier alumno normal, común y corriente, o cualquier, bueno, estudiante, vamos a decir así, lo que tiene que hacer es completar ángulos, no hay otro. Entonces, si yo tengo acá, en este caso, 36, si yo tengo 36, pues, si tengo 36, vamos a poner por acá, pues me está faltando para 180 me está faltando 144, ¿no? 144. 144 habría que dividirlo entre 2 porque este triángulo es isósceles. Entonces estaríamos hablando de 72. Aquí tiene que ser 72. Por lo tanto, esto de aquí tendría que ser 54 grados. Por ahí tengo 54 grados. Y por este lado, este angulito que tengo por acá, que lo voy a sombrear, aquí vamos a poner por aquí, este angulito va a ser 72 grados. Es importante tenerlo en cuenta. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos? Si te percatas, pues ya no puedo, en este caso, seguir completando ángulos. De repente puedo encontrar esto, pero ya no tengo esto como para encontrarlo. ¿Qué haces cuando estás frente a un problema en donde ya luego de completar ángulos no puedes hacer más? Entonces, tienes que pensar que estás frente a un caso en este caso, frente a un caso de construcción geométrica. Lo que tenemos que hacer es construir triángulos aquí, o quizás cuadriláteros, dependiendo de la situación. En función de las características o de la característica que yo pueda ver en el problema, me tengo que orientar a ciertas cosas. Por ejemplo, mira, lo que de repente se te ocurriría, bueno, en este caso a mí se me ha ocurrido, prolongar esto de aquí. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que 18 más 12 hacen 30. Entonces, si yo prolongo este ángulo de acá, sería 30 grados. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones cuando tú observas por ahí un 30 grados? Cuando tú observas un 30 grados, lo que se recomienda, jovencitos, es que con ese 30 tú puedas de alguna forma formar un triángulo equilátero para tener ángulos de 60 grados. O como quieras, con el ángulo de 30, intentar formar un 60 para traer como consecuencia un triángulo equilátero. ¿Por qué? El triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, entonces eso va a ayudar mucho. Entonces, si yo tengo un 30, la pregunta es, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago para formar el 60 grados? ¿Cómo lo hago? Mira, observa por aquí este triángulo. Cuando yo tengo un triángulo isósceles, sucede algo curioso, ¿no? Si yo tengo en este caso un triángulo isósceles y trazo la bisectriz, pues sabemos que esa bisectriz se convierte en altura, ¿listo? Pero aparte de altura es también, en este caso, mediana y mediatriz. A esta línea, si yo trazo por ahí una recta, se conoce como el eje de simetría. Entonces, ¿cuáles eran las recomendaciones, por ejemplo, que yo tenía? Que siempre se dice, es que si tú coges un punto de ese eje de simetría, o en este caso de la bisectriz, o altura o mediana, en un triángulo isósceles, y si tú unes a los extremos, el cual siempre es esa recomendación, lo que sucede es que estos segmentos que se están formando siempre van a ser iguales. Y los dos triángulos que tú estás encontrando por aquí van a ser congruentes. Además de ello, este ángulo y este ángulo también tienen que ser iguales. Entonces, si este, por ejemplo, es θ, este de aquí también va a ser θ. Importante. Entonces, ¿qué más se puede sacar por aquí? Que si este angulito, por ejemplo, vamos a ponerle es beta, este angulito también tiene que ser beta. Oye, este es importante trabajar. ¿Sabes por qué, jovencitos? Porque mira, si yo tengo 30, este puede ser un 30. Y si este es un 30, este también es 30 y ya tengo el 60. Y si tengo el 60 con dos lados iguales, pues posiblemente por ahí voy a formar un equilátero. Entonces, la idea sería hacer que este 30 se duplique en otro 30. Pero no así al azar, no hacer un trazo como quiera, sino ayudándome de un triángulo isósceles. Entonces, con esa recomendación, lo que yo tendría que hacer sería el siguiente trazo. Vamos a hacer este trazo por aquí, a ver, observa por aquí, vamos a hacer este siguiente trazo, a ver, más o menos debo de formar un triángulo por aquí, más o menos, a ver, jovencitos, ahí está, vamos a hacer este trazo, ahí está, un poquito más allá, más o menos ahí, ¿no?
La idea sería formar un triángulo isósceles con esta figura que voy a cerrar por aquí, ¿no? Entonces, más o menos así, cerraría por este lado, más o menos ahí. Ahí tendríamos una figura. Ahora, eso significa, jovencitos, que pues, si esto es 18 grados, pero antes vamos a poder remarcar, entonces, si esto es tronquito, porque voy a formar un isósceles, ¿no? A ver si se nota así. Si esto es tronquito, esto de acá también tiene que ser tronquito. Le vamos a poner con otro color. A ver, le vamos a poner con el color rosadito. De repente, ¿no? Si esto es tronquito, este de aquí también tiene que ser, vamos a poner por aquí, tronquito. Ahí está, también tiene que ser tronquito. Entonces, quiero que notes por aquí, ¿no? Que, pues, haciendo cumplir esa condición, haciendo cumplir que esto sea alfa y alfa, pues, si aquí es 18, aquí tendría 18 grados. ¿Te das cuenta, no? Ahora, si esto es 18 grados, pues estaría trazando por aquí el eje de simetría. Entonces, ¿cuál era la recomendación? Era que yo coja un punto y me dirija hacia los extremos para formar dos lados iguales y para formar dos ángulos iguales. Entonces, yo podría hacer esto. Más o menos haría esta figura. Vamos a ver por acá. Ahí está. Mira, estoy trazando esto de aquí. Y bien, lo que se está formando por aquí sería curioso. Entonces, este de aquí va a ser 30 grados. Después que eso va a ser 30 grados. Entonces, si eso es 30 grados, lo que quiero que notes por aquí es que este triángulo que está aquí, pues va a ser equilátero, porque ya va a tener dos lados iguales. Entonces, si a este, por ejemplo, le pongo garabato, este de aquí también tiene que ser garabato. Y también este va a ser garabato. ¿Por qué, jovencitos? Porque si yo tengo, recuerda por favor, si yo tengo por aquí, vamos a poner con este color verdecito, con el color, en este caso moradito, recuerden ustedes que si tú tienes, por favor, por acá recuerda, una figura, vamos a decir por acá, con un ángulo aquí de 60 grados, pero con la condición de que estos sean iguales, o los lados que forman al ángulo, lo que se recomienda siempre es cerrar la figura. O sea, vamos a cerrar la figura. Si yo cierro la figura, pues automáticamente el triángulo que se va a formar por aquí va a ser un triángulo equilátero. Eso quiere decir que estos van a ser 60 y este va a ser 60 grados. Entonces, esa situación es lo que estamos viendo por acá, porque aquí tengo 60 y esto es igual a esto. Eso significa que el triángulo que está formándose por aquí, a este le vamos a poner un nombre. Un punto le vamos a poner esto acá. A ver, le vamos a llamar el punto E. Listo. El triángulo, y a este le vamos a llamar un punto M. El triángulo MBE vendría a ser equilátero. MBE sería equilátero. Entonces, bueno, pondremos por acá, ¿no? Bueno, ya podemos notar, es suficiente para no llenar la pizarra de tantas cosas. A ver, entonces, ¿hasta ahí qué más tendría? Pues con esta condición habíamos visto que estos ángulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, si este es 12, este 12 también tiene que ser por acá 12 grados. Mira, eso es 12. Entonces, este triángulo que tengo por acá, el triángulo ABM, sería congruente con este triángulo AEBE. Lógico que tienen que ser congruentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si son congruentes, pues mantienen en este caso, pues, los ángulos iguales, como estás viendo, ¿no? 12 barrita 18, 12 barrita 18, son congruentes. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer por este lado? Mira, lo que podríamos hacer es lo siguiente. A ver, observa por aquí. Vamos a intentar completar ángulos. Por aquí voy a tener 60 grados. Y por aquí, ¿cuánto tendría? A ver, jovencitos. A ver, vamos a ver. Si tengo 24 para 60, me está faltando 36 grados. Me está faltando 36 grados. Ahora, mira, jovencitos. Quiero que tú observes algo muy usado en la geometría en este tipo de problemas de construcción geométrica. Es esto, cuando tú ves un ángulo, en este caso, que es el doble del otro, pues de tal forma que se está formando como una especie de mariposita, mira, ¿te das cuenta? No sé si puedes ver la mariposita, bueno, está algo deforme o una corbatita. Cuando tú observas un ángulo que es uno, el doble del otro, quiero que observes esta propiedad que vamos a poner por aquí, o este caso en particular. Mira, si yo tengo una circunferencia, no he dibujado toda, solo una parte, y sobre ella pues estoy dibujando o inscribiendo un triángulo,
Pues mira lo que sucede, ¿no? Lo que se recomienda siempre es, pues, hacer los trazos, en este caso, hacia los vértices. Vamos a trazar hacia los vértices. Por aquí, por ejemplo, voy a trazar hacia los vértices. ¿Estás viendo por aquí? Listo. Oye, si el radio es R, pues esto también va a ser radio, esto va a ser radio y esto va a ser radio. Ahora, si tú notas por aquí, se están formando dos triángulos isósceles, pero hay algo curioso con respecto a los ángulos. Recuerda tú, por ejemplo, si a este ángulo le pongo beta, pues tú sabes que al frente, o sea, todo este arco de aquí que estoy remarcando, tendría que ser 2 beta. Bueno, eso es una propiedad de la geometría, cuerda en circunferencia. Cuando tienes cuerda, el doble. El arco es el doble del ángulo, en este caso beta. Ahora, si yo tengo el centro de la circunferencia radio, el arco con el ángulo son iguales. Es decir, esto de acá es 2 beta. Entonces, quiero que notes esta relación importantísima, jovencito. Mira, cuando tú observas una especie de mariposita, como estás observando por acá, o corbatita, como lo quieras ver, podemos notar por aquí, podemos ponerle de repente, la vamos a poner por aquí, con rojito, para que se pueda notar. Una especie de mariposita por este lado. Aquí también lo tienes, observa por aquí, mira. Vamos a ponerle por aquí, aunque parezca tonto, pero vamos a ponerle para poder darse cuenta. Ahí está, mira. Si te das cuenta, claro que está deforme, porque esta está grande, esta está chiquitita. Cuando tú observas ello, pues se dice que por ahí está el famoso punto conocido por muchos como el circuncentro. El circuncentro. ¿Y qué? Ese punto no es cualquier punto, sino es un punto que pues es el centro de la circunferencia que inscribe al triángulo, en este caso el triángulo que estoy remarcando por este lado. Entonces es el famoso rebote que se da, pero no es el rebote completo, ¿estamos de acuerdo? Sino duplica el ángulo, ¿te das cuenta? Entonces tú ubica en este caso esa situación, quiero que ubiques acá, jovencitos. Mira, si tú observas esta situación, por aquí tengo 24 y tengo 12. Entonces, si yo hiciera por acá, si yo cerrara esta figura en este punto, se estaría dando justamente esa situación. Mira, viene 12 y pasa por acá a ser 24. Entonces, me convendría, jovencitos, hacer este pequeño trazo. Vamos a hacer este trazo por aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a cerrar por aquí así. Mira, jovencitos. Si yo cierro la figura de esta forma, este triángulo que está acá, vendría a ser el mismo triángulo que tengo por acá. Vamos a sombrearlo. Este triángulo, con respecto a este, trabajarían de la misma forma. O sea, quiere decir que por acá pasó la circunferencia. Por ahí pasa una circunferencia. Y este puntito de acá, para este triángulo, perdón, para este triángulo, vamos a llamar este un punto N, sería en este caso el circuncentro, este punto. Vamos a poner acá. Circuncentro. El circuncentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podríamos mover los ángulos. Si te das cuenta, 12 viene por acá, 24 y acá es 24. Ah, ya. Eso es bastante curioso. ¿Por qué, jovencito? Porque el circuncentro tiene, pues, desde el punto hacia los extremos del triángulo, pues tiene los tres lados, como estás viendo, estos tres segmentos son iguales. Entonces eso significa que pues si este es el circuncentro, este es el radio, este sería el radio y por acá también sería el radio. Eso significa que esto de acá tendría que ser garabato. Tendría que ser garabato. Espero que se pueda notar desde aquí, jovencitos, desde este punto de acá. Desde este punto. Listo. Ahora, quiero que notes por favor algo importante. Quiero que notes esto. El ángulo que yo tengo aquí, jovencitos, este ángulo que voy a sombrear por acá, si tú observas, es 36, lo voy a jalar por aquí. Es 36 grados. Entonces, quiero que notes esto acá, mira. Garabato 36, tronco. Garabato 36, tronquito. Observa por acá, mira. Ajá, garabato 36, tronquito. ¿Te das cuenta? A ver, garabato 36, tronquito. Mira, desde aquí, garabato 36, tronquito. Ah, significa que si yo cierro, jovencitos, esta figura, vamos a cerrar por aquí. Si yo cierro esta figura, pues este triángulo BEC es congruente a este triángulo BNA. Es congruente. ¿Por qué? Observa, garabato
36, tronquito. Garabato, 36, tronquito. Ah, ya. Son congruentes. Profesor, y si son congruentes, los ángulos se tienen que mover, jovencitos, se tienen que mover. Eso significa que si aquí yo tengo 36, quiero que notes por aquí, el ángulo que hay en esta porción de aquí vendría a ser 18 más 18. Ese ángulo vendría a ser 36 grados. Ese angulito está al frente del garabato. Eso quiere decir que al frente del garabato tiene que estar también 36 grados. Ah, mira, curioso, curioso. Este triángulo que tú estás observando por aquí, pues es isósceles porque tiene dos lados iguales. Eso significa que si este es garabato, esto tiene que ser garabato. Eso tiene que ser garabato. Ahora, date cuenta que el triángulo que se está formando por aquí vendría a ser isósceles también. Vendría a ser isósceles. Ahora, profesor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya tengo bastantes ángulos y puedo ir completando. Por ejemplo, 36 más 36 hacen 72. Para 180 me está faltando 108. Entonces, 108 tiene que ser la suma de todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto tiene que ser 108. Si tú sumas por acá, tienes 72 también. Tienes 72. O sea, para 108 te está faltando 36. Este angulito de acá tiene que ser 36 grados. Ese angulito tiene que ser 36 grados. Perfecto, hasta ahí creo que vamos yendo más o menos. Listo. Sigo completando. Si tú verificas por acá, el triángulo MEC en este caso es isósceles, porque tiene garabato, garabato. Entonces significa que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Si yo tengo por acá, vamos a anotar cuánto es el ángulo que tengo por este lado. A ver, ¿dónde está mi verdecito? Acá está. El ángulo que yo tengo por aquí vendría a ser, en este caso tengo pues, vamos a remarcar por aquí, ¿no? El ángulo sería pues 12 más 36. Tendría por este lado pues 48. Si yo tengo 48 para 180, jovencitos, ¿cuánto nos está faltando? A ver, para 180 nos está faltando 136, no, 132 grados, 132 grados. Eso significa que esos 132 tienen que ser la suma de este angulito de acá, este ángulo, con, en este caso, este ángulo que tengo por este lado. Ahí está. Entonces, pues significa que hay que repartirlo entre 2, 66. Ah, eso me lleva a decir que este ángulo de acá debe de ser 30 grados. 30 más 36, 66. Por aquí también tendría en este caso 66. Listo, jovencitos, ya salió el problema porque cerro por aquí. Quiero que notes por aquí que este ángulo dato del problema, por lo que hemos podido percibir, era 72, como está marcado aquí. X más 30 es 72. Por lo tanto, jovencitos, en este caso, yo ya tendría la respuesta a nuestro problema. Por lo tanto, decimos por acá que el valor de X vendría a ser, a ver, 30 más cuánto, 72, en este caso, 42 grados. Aquí tendría, jovencitos, la solución a este problema bastante interesante. A ver, espero por favor que se haya podido entender cómo hemos intentado resolver el problema y las justificaciones que hemos podido utilizar. Una de ellas ha sido esta, es decir, que yo me di cuenta que 18 más 12 hace 30. Siempre busco un 30 en el problema, eso ayuda mucho, ¿no? Y si no, bueno, también hay otras recomendaciones, pero en este caso 18 más 12 me dio 30. Entonces, ese 30 yo lo puedo convertir en 60 siempre y cuando pues tenga un triángulo, en este caso, bajo esta situación, porque no es la única forma, bajo esta situación, pues si yo tengo, por ejemplo, decía un triángulo isósceles, al trazarle el eje de simetría, o en este caso la bisectriz, que es mediana, altura y mediatriz, yo puedo ayudarle a formar ese 60 que quiero. ¿Cómo lo hice? Pues si tengo 18, voy a formar por este lado un triángulo isósceles con la condición que este de aquí sea 18. ¿Para qué? Para que trabaje como eje de simetría. Profe, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso de ahí. Listo. Entonces, cuando yo cierro la figura, pues si esto era 30, esto era 30, porque esto era el eje de simetría. Entonces, tras estos extremos, ME es igual a MB. Ahí está, le puse los garabatos de rosado, como estás viendo. Entonces, si esto es 30, esto es 30, 60. Allá, por esta consecuencia importantísima, cuando tienes 60 y dos lados iguales, ciérralo, para que los tres sean iguales y sea equilátero. Ya se formó el equilátero. Luego de ello, pues utilicé esta propiedad famosa del circuncentro,
No te olvides, cuando veas una mariposita y un ángulo que es el doble del otro, pues ahí está el circuncentro. Entonces me di cuenta que 24 y 12, pues 24 es el doble de 12. Entonces quiere decir que este punto es el circuncentro. Quiere decir que esto es radio y esto es radio. O sea, garabato hasta aquí y garabato hasta acá. Bueno, hasta ahí lo único que hice fue después completar ángulos y me di cuenta garabato 36 tronco o tronquito, ¿no? Garabato desde aquí, garabato 36 tronquito. Allá eran congruentes este triángulo con este triángulo que está por aquí. Entonces, si al frente de garabato tengo 36, aquí tenía garabato al frente de 36. Entonces me di cuenta que se formó un triángulo isósceles, aunque no parezca, ¿no? Porque la figura, bueno, no está dibujada exactamente, me salió de esta forma, pero los trazos y las justificaciones están bien. 36 sería 172. 72, aquí debe ser 108, comencé a completar ángulos, apareció el 36 por este lado. Bueno, este triángulo era isósceles, habíamos visto que era isósceles porque tienen los garabatos. Entonces aquí tendría 48 y pues me estaría faltando 132, mitad, mitad, 66, 66. Eso quiere decir que si tengo 36, esto es 30 y se acabó el problema porque todo esto era 72. Eso quiere decir que X es 42. Muy bien, jovencitos, este ha sido nuestro último problema, bastante bonito, bastante interesante, en el cual hemos utilizado congruencia de triángulos y aparte de ello algunas otras consideraciones. A ver, jovencitos, aquí también se puede resolver el problema de otras formas, de repente utilizando el famoso cuadrilátero inscriptible, también algunos lo pueden sacar aquí, porque aquí estaríamos frente a un cuadrilátero inscriptible, porque tengo el 30 y el 60. ¿Listo? Entonces, a ver, no es cuadrilátero inscriptible. Sigue siendo el circuncentro aquí, porque tengo 30 y 60. Mira, la mariposita. Puro circuncentro. Bien, jovencitos, vamos a dejarlo ahí. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este problema bastante interesante, de un nivel ya un tanto avanzado. Y pues para resolver problemas de construcción geométrica tienes que tener bastante imaginación y atreverse a hacer los trazos, pero los trazos bajo las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Intentar formar triángulos equiláteros e intentar trabajar con triángulos isósceles. ¿Listo? Ha sido un gusto, jovencitos, y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Un saludo y hasta pronto.